Entre los distintos efectos que produce el cambio climático está el deshielo, hasta el momento parcial, eso sí, del océano Ártico. Un efecto con múltiples consecuencias geopolíticas. Para hablarnos de esta cuestión contamos con Julio López Davalillo, que es profesor de Geografía en la UNED. Hola Julio, ¿qué tal? Bienvenido a Sin Distancias. Hola, buenos días, Clara. Julio, desde los años 80 se viene hablando de forma creciente, tanto en los medios de comunicación como en los ámbitos científicos y académicos, del deshielo en el océano glacial ártico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este fenómeno? El deshielo ártico es la disminución de la banquisa ártica, es el mar helado, y el deshielo de la capa que cubre la casi totalidad de Groenlandia. Según los modelos informáticos, el área de la banquisa seguirá disminuyendo en el futuro, aunque no hay consenso sobre cuánto se deshelará durante el verano. Hasta el momento, los análisis científicos no han detectado que jamás el océano Ártico se deshelase estacionalmente durante los últimos 700.000 años, a pesar de haber existido periodos más cálidos. Los científicos siguen estudiando las causas y consecuencias del deshielo ártico, como la alteración de la circulación atmosférica, el calentamiento del propio océano o la alteración de la corriente del Golfo. Y es que al reducirse la superficie de hielo, disminuye el efecto albedo, que es el reflejo de la luz, por lo que se devuelve menos energía solar al espacio, fenómeno que a su vez acelera la reducción del hielo ártico. Oye, Julio, ¿y desde cuándo hay constancia fehaciente de este fenómeno? Pues hay constancia desde hace varias décadas, pero ya en el verano del año 2007 la banquisa alcanzó su mínima extensión conocida. Pero en el invierno del 2007-2008 la mayor parte de la banquisa derretida en verano se congeló y se acercó a la extensión de años anteriores. Sin embargo, hay que señalar que en las zonas de hielo permanente el espesor de la capa helada era más delgado que en el invierno anterior. En la primavera del 2008 la extensión de la banquisa fue la mayor de los últimos 10 años, aunque el volumen de hielo, es decir, el espesor de la capa helada, disminuyó a una velocidad sin precedentes, según datos aportados por la NASA. Bueno, por lo que nos dices, intuyo que este fenómeno climático va a tener, si no las está teniendo ya, importantes consecuencias geopolíticas, ¿no? En efecto, el deshielo del Ártico está alentando la codicia de los países ribereños de este océano por los ingentes recursos naturales que se sabe atesora el subsuelo marino. Y es que el Ártico nunca ha sido inmune a la geopolítica. Ya durante la Guerra Fría, los submarinos estadounidenses y soviéticos navegaban bajo sus gélidas aguas. Pero ahora que el calentamiento planetario ha hecho al Ártico más accesible que nunca, se ha desatado un nuevo frenesí por las rutas comerciales en el techo del mundo y por las riquezas que se espera encontrar bajo el hielo. Nada menos que el 25% de las reservas mundiales de petróleo y gas se calcula que se esconden bajo esas aguas, en una zona de partida más tranquila que Oriente Medio, lo que permitiría escapar a los vaivenes de los precios de la energía provocados por los conflictos en esta zona del mundo. Además, en esas aguas no hay piratas, explica el profesor noruego Paul Wassmann, lo que supondría una ruta comercial mucho más segura. Conscientes de ello, las naciones con costas árticas, Rusia, Canadá, Dinamarca, Noruega y Estados Unidos, han extendido sus reclamaciones territoriales sobre el Ártico, dejando prácticamente como aguas internacionales solo una pequeña lengua que incluye el Polo Norte geográfico. Este es el statu quo actual, aunque sigue sin resolverse el conflicto entre Estados Unidos y Canadá por el paso del noroeste, y Canadá quiere que se reconozca como aguas interiores las que transitan por este paso. Lo mismo reivindica Rusia respecto al paso del noreste. Estados Unidos, por contra, considera que esas aguas deben de ser internacionales. Julio, ¿qué son el paso del noroeste y el paso del noreste? Pues el paso del noroeste es el nombre con el que se conoce la ruta marítima que bordea Norteamérica por el norte, atravesando el océano Ártico. Esta ruta conecta el estrecho de Davis y el estrecho de Bering, o lo que es lo mismo, el océano Atlántico Norte y el océano Pacífico en el mar de Bering. De oeste a este, parte del océano Pacífico, concretamente del estrecho de Bering, que separa Rusia de Alaska, sigue por el mar de Chukotka y por el mar de Beaufort. Luego la ruta del noroeste, debe cruzar el archipiélago ártico canadiense. A partir de aquí hay unas 5 o 7 rutas posibles, aunque no todas son adecuadas para los grandes buques. La ruta continúa cruzando la bahía de Baffin y llega finalmente al estrecho de Davis, que está entre la isla canadiense de Baffin y Groenlandia, ya en el océano Atlántico. Por otra parte, el paso del noreste, también conocido como paso del norte, es otra ruta de navegación que une el océano Atlántico con el océano Pacífico, pero en este caso a lo largo de las costas de Rusia. Y algunas de sus partes solo están libres de hielo
durante 2 meses al año. Esta ruta era conocida hasta principios del siglo XX como pasaje del nordeste, pero hoy se usa generalmente el nombre de ruta del norte. Esta ruta tiene varios puntos de inicio, bien sea desde el continente europeo, generalmente los puertos del Mar del Norte, bien desde la propia Rusia. La ruta principal se inicia desde el puerto de Murmansk, en el mar de Barents, o desde Arcángel, que es el principal puerto ruso en el Ártico, sito en el Mar Blanco. La ruta cruza seguidamente el mar de Barents, se interna luego en el mar de Kara, sigue por el de Laptev, ya en Siberia Oriental, y por último en el de Chukotka. Algunos de los puertos de esta ruta están excepcionalmente libres de hielo durante todo el año. Es el caso del citado antes puerto de Murmansk, que se encuentra en la península de Kola, en la Rusia europea. Bueno, Julio, y además de este creciente interés como ruta para transitar del Atlántico al Pacífico y viceversa, como acabas de contarnos, ¿qué recursos atesora el Ártico? Pues se puede decir que el Ártico es ya hoy una zona petrolera y además de creciente relevancia. Y todo apunta a que lo será más en el futuro, debido sobre todo al agotamiento de los yacimientos del Mar del Norte y a las turbulencias en los países árabes productores de petróleo. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, se estima que hay allí en el Ártico unos 90.000 millones de barriles de petróleo, unos 47 billones de metros cúbicos de gas y cerca de 44.000 millones de barriles de derivados líquidos de gas, que suponen en conjunto el 22% de los recursos aún no descubiertos y técnicamente recuperables del mundo. De estas reservas, aproximadamente un 84% estaría mar adentro, en zonas alejadas de la costa, lo que supone indudablemente un reto tecnológico muy importante, pues estamos hablando de profundidades de más de 500 metros en un mar además helado. No se trata solo de llegar, perforar y extraer, pues hay toda una serie de componentes técnicos y un reto tecnológico muy costoso. La fiebre del oro negro ártico, entre tanto, no ha hecho más que empezar. La verdad es que hablas de cifras impresionantes. Julio, vamos a situarnos y ver qué países son los ribereños del Ártico y cuáles son sus principales intereses. ¿Te parece? Sí. Pues tenemos en América, en primer lugar, a los Estados Unidos por su posesión de Alaska y seguidamente Canadá. Y también por su soberanía sobre la isla de Groenlandia, Dinamarca tiene interés en el Ártico. Ya en el continente euroasiático, en primer lugar, tenemos a Noruega, además de por su costa septentrional, por su posesión del archipiélago de Svalbard. Y por último, Rusia, con un frente costero en el Ártico de unos 20.000 kilómetros. De cara precisamente a la exploración del Ártico, los rusos ya han creado una flota de rompehielos atómicos, la más potente del mundo, denominada Rosatomflot, lo que les permitirá en el futuro romper el hielo ártico, un hielo cada vez más frágil, incluso en invierno. Esta preparación de los rusos no es casual, están desde el principio en esta batalla por los recursos del Ártico, cuando en una expedición sin precedentes, el batiscafo ruso Mir-1 se posaba el 2 de agosto del año 2007 sobre el fondo abisal ártico a 261 metros de profundidad para plantar una bandera rusa de titanio directamente bajo el Polo Norte. A esta iniciativa rusa, más propagandística que otra cosa, respondió el Canadá con el anuncio de construir un puerto de aguas profundas en el paso del noroeste, sin especificar exactamente dónde estaría ese puerto. Y por su parte, Dinamarca enviaba a sus científicos a cartografiar el suelo marino al norte de Groenlandia. Los guardacostas estadounidenses, por otra parte, iniciaban una misión similar al norte de Alaska, y Noruega ponía a funcionar la primera operación de extracción de gas en el Ártico fuera de Alaska. Como se ve, todas las cartas están sobre la mesa, en este caso sobre el hielo. Sí, vamos viendo que cada país va tomando posiciones, ¿no? En lo referente a reclamaciones territoriales, o en este caso más bien marítimas, ¿cuáles son las reivindicaciones que están en curso? Pues ya que solo se han estudiado porciones del Ártico con rompehielos o con submarinos nucleares, los países ribereños ya están organizando nuevas expediciones geográficas y cartográficas para reclamar el mayor territorio y subsuelo marino posibles. En todo el mundo hay diversas reclamaciones territoriales, pero es en el Océano Ártico donde los expertos y diplomáticos prevén los mayores conflictos. Allí convergen los límites de 5 países, Rusia, Canadá, Dinamarca, Noruega y Estados Unidos, y además los gajos más apetecibles de la naranja ártica se encuentran en el centro del Ártico. Tales reclamaciones se avivarán en virtud del deshielo del polo, lo que hará que el Ártico sea parcialmente navegable en verano, acortando las desmesuradas distancias del Canal de Suez o de Ciudad del Cabo por un paso septentrional mucho más corto entre, por ejemplo, los puertos de Tokio, Londres o Nueva York, Shanghái.
En este sentido, ya en el año 2001 Rusia reclamó casi la mitad del Océano Ártico. Y en respuesta a este reto ruso, este mismo año, Dinamarca y Canadá anunciaron que realizarían una investigación conjunta de las partes no cartografiadas del Ártico próximas a sus costas. ¿Y los demás países qué intereses tienen? Bueno, a Dinamarca le interesa especialmente probar que una cadena montañosa submarina de unos 1.600 kilómetros de longitud, la conocida como cordillera o dorsal Lomonosov, está geológicamente ligada a Groenlandia, territorio danés, como ya hemos mencionado. Si se encuentra esta relación geológica, Dinamarca espera argumentar que el Polo Norte pertenece también a los daneses. Canadá también podría reclamar una enorme área y enfrentarse a la posición de otros países árticos. Y Estados Unidos, por su parte, podría solicitar una franja de fondo marino ártico de 1 millón de kilómetros cuadrados a partir de la costa norte de Alaska. ¿Existen organismos o instancias internacionales de carácter asociativo o colaborativo en relación con el Ártico? Sí, en efecto, existe un organismo internacional para dirimir los posibles conflictos por el Ártico y sus recursos. Se trata del Consejo Ártico, un foro intergubernamental que discute los asuntos a los que se enfrentan los gobiernos de los países árticos y los representantes de los pueblos indígenas del Ártico. Este Consejo se ocupa de los asuntos comunes del Ártico, en particular de los relativos al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente, pero no tanto de las reclamaciones territoriales y de la explotación de los recursos. ¿Y se ha llegado a algún tratado como lo hay para la Antártica desde 1959, desde que se creó este Consejo? Pues no se ha llegado a ningún tratado, como el Tratado Antártico, pero el hecho es que con o sin tratado las disputas territoriales plantean cuestiones sobre la capacidad de cada país para defender sus intereses. Los Estados Unidos, por ejemplo, vienen mostrando menos prisa, mientras que Canadá ya ha actuado de manera mucho más activa para conseguir la soberanía sobre un espacio que está en rápido cambio y que durante mucho tiempo, durante siglos, había estado olvidado. Hace 3 años, por ejemplo, la Marina canadiense empezó a patrullar las zonas más remotas del Ártico y en el año 2007 su ejército lanzó el RadarSat-2, un satélite para vigilar el Ártico. El objetivo canadiense no es solo reforzar su control territorial, sino también establecer una posición firme sobre el paso del noroeste, ese atajo del que hemos hablado antes, que durante tanto tiempo se buscó para transitar entre Europa y Asia. Por otra parte, y respecto a los Estados Unidos, el Pentágono viene centrando su atención en aspectos mucho más prácticos. Por ejemplo, la Marina estadounidense se estuvo gastando unos 25 millones de dólares anuales en investigación polar en la década de 1990 y en el año 2001 publicó un informe en el que advertía de que las armas, los barcos, tanto militares como mercantes, no se diseñaron para las condiciones árticas y que la cartografía, los sistemas de navegación y las redes logísticas actuales son inadecuadas para operar en el norte. Julio, y de entre las controversias o reclamaciones que pivotan en torno al Ártico, ¿cuáles destacarías? Pues en este contexto y en previsión del dominio de los canales de paso del noroeste, Canadá y Dinamarca mantienen una discrepancia sobre cuál de los dos estados ha de ejercer la soberanía sobre la diminuta isla de Hans. Rusia, por su parte, quiere demostrar que la cordillera de Lomonosov o de Mendeleev es una continuación submarina de la península siberiana de Taimyr y con esto reclamar 1,2 millones de kilómetros cuadrados de su suelo marino y sus recursos y someter esta reclamación a la ONU. La región que reclama puede contener no solo grandes cantidades de hidrocarburos, sino también oro, diamantes y otros recursos naturales estratégicos. Ahora bien, en el año 1999, el barco científico alemán Polar Stern, de Estrella Polar, recogió muestras de sedimento del fondo marino en las inmediaciones de la dorsal de Mendeleev, que antes hemos citado. Al analizarlas, los científicos anunciaron que habían encontrado basaltos en estas pruebas. Y la presencia de los basaltos indica que esa parte del fondo marino no es una prolongación sumergida de la masa continental asiática, así que no puede ser calificada como plataforma continental. Como consecuencia de ello, y en virtud del Convenio de Ginebra del año 1958 sobre las plataformas continentales y de la Convención sobre el Derecho del Mar del año 1982, Rusia no tendría derecho a explotar esa parte del fondo marino en exclusiva. Bueno, Julio, pues ya para terminar, ¿qué actitud viene adoptando la comunidad internacional respecto al Ártico? Y me interesa especialmente la postura de China, la gran potencia emergente. Pues el actual régimen jurídico internacional del Ártico concede ciertos privilegios a los países ribereños.
Y una revisión de dicho régimen en favor de organismos internacionales podía tener consecuencias desagradables para estos países, en especial para Rusia. Si los territorios del Ártico fuesen declarados Patrimonio de la Humanidad, como exigen numerosos países, este cambio legitimaría las insistentes demandas de China de adquirir mayor relevancia en el Ártico. Pekín alega que el futuro del Ártico no deben decidirlo solo los Estados miembros del Consejo Ártico, del que este país asiático no forma parte. China afirma que el Ártico es de vital importancia para el futuro de toda la humanidad, por lo que cualquier decisión sobre la región debe tener en cuenta las opiniones e intereses de los 1.350 millones de chinos. En este sentido, durante los últimos años, China ha estado haciendo uso de su potente brazo económico para ganar posiciones geopolíticas en las latitudes árticas. Y con este objetivo, Pekín ha realizado grandes inversiones en Canadá y ha puesto en marcha un ambicioso plan de cooperación económica con Groenlandia e Islandia, los dos principales guardianes del Ártico. Además, también ha mostrado su interés en ampliar sus relaciones con Rusia. En este aspecto, en la primavera de 2013, Rusia y China firmaron varios acuerdos, entre los que se incluyó uno entre el gigante ruso del petróleo, Rosneft, y la Compañía Nacional China de Petróleos, para llevar a cabo proyectos conjuntos de explotación en el Ártico. Mientras tanto, China ya está haciendo uso de varios puertos norcoreanos en régimen de alquiler para aumentar el número de envíos que realiza a través de la ruta marítima del norte, controlada por Rusia. Y es que tanto el paso del noroeste como el del norte permiten ahorrar a las compañías navieras mucho tiempo y dinero, ya que acortan considerablemente la distancia de los trayectos. Por ejemplo, si a través del canal de Suez la distancia que separa el puerto noroccidental ruso de Murmansk y el puerto japonés de Yokohama equivale a 12.000 millas náuticas, por la ruta marítima del norte, por el Ártico, esta distancia se reduce a 5.700 millas, casi la mitad. Y otros países del Pacífico, entre los que se incluyen Japón y Corea del Sur, también consideran el Ártico un área de potencial interés económico y comercial. Bueno, podríamos concluir diciendo que el Ártico es hoy un festín con demasiados convidados, ¿no? Sí, sin duda. Es un festín con muchos convidados y aún pueden aparecer más. Julio López Davalillo, profesor de Geografía en la UNED, consecuencias geopolíticas del deshielo parcial en el Ártico. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Gracias a vosotros.